En primer lugar, entonces estamos viendo en esta diapositiva la definición emitida por las Naciones Unidas en su programa ambiental sobre en qué consiste la producción más limpia. De acuerdo con esta definición, consiste en la aplicación continua de una estrategia ambiental de carácter preventivo que está integrada y aplicada a los procesos, productos y servicios para mejorar la ecoeficiencia y reducir los riesgos, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Otra acepción que podemos encontrar de lo que es la producción más limpia es esta que tenemos acá, en la cual se define como una estrategia de gestión empresarial que integra la dimensión ambiental con un enfoque nuevamente preventivo y de administración eficiente de recursos con el objetivo de reducir los riesgos, mejorar el cumplimiento legal y aumentar la competitividad de las empresas. Esta última, como vemos, está un poco más centrada en la empresa como un actor fundamental dentro de estos procesos de producción más limpios. Para retomar nuevamente la definición de las Naciones Unidas, como decíamos, se trata entonces de una estrategia que es aplicable tanto a procesos como productos y servicios y permite el uso eficiente de los recursos, la reducción de costos asociados con la operación al hacer un manejo más eficiente de los insumos del proceso. También permite lograr la minimización de residuos, así como la reducción de los riesgos asociados con estos procesos, productos o servicios. Y esto, a su vez, está basado en la innovación para lograr la ecoeficiencia de los diferentes procesos. Con ello, entonces, la producción más limpia permite contribuir al desarrollo sostenible. Otra forma de revisar el concepto de producción más limpia es a través de este diagrama en el cual lo que se quiere enfatizar es el hecho de que la producción más limpia es una estrategia que permite, en primer lugar, incrementar la eficiencia de los procesos. Con esto se logra a su vez disminuir la polución que se genera y a la vez incrementar la competitividad que tiene una determinada empresa al mejorar precisamente la eficiencia con la que lleva a cabo sus procesos. Entonces, esta es otra manera de concebir lo que es la producción más limpia. ¿Para qué es útil entonces la producción más limpia? Pues ya hemos hablado un poco de algunos de los beneficios que trae consigo, pero acá vamos a seguir enfatizándolos. Entonces, en primer lugar, nos permite hacer una reducción de los impactos generados y prevenir impactos potenciales que se pueden generar dentro de un determinado proceso. Permite incrementar la competitividad de la empresa al hacer un manejo más eficiente de todos los insumos necesarios para el proceso. Permite garantizar mejor la calidad de los productos y procesos obtenidos. Incrementa, como hemos mencionado, la eficiencia. Permite también lograr un mejor cumplimiento de la normativa existente en términos ambientales. Permite también lograr un mejoramiento en la gestión del proceso que se esté llevando a cabo y de los servicios. Mejora, por supuesto, la imagen de las empresas que implementan este tipo de estrategias, de manera que se logra una mejor percepción por parte de la sociedad en su conjunto cuando se hace la implementación de este tipo de estrategia. A su vez, esto conduce a la prevención de conflictos, dado que si se reducen las emisiones o impactos que puede generar una determinada industria, en esta medida también se disminuyen los conflictos que se puedan generar con la sociedad que se pueda ver afectada por dichos impactos. Y por otro lado, en la medida en que el mismo proceso tiene ya la disminución de las emisiones y de posiblemente los efectos negativos que pueda generar sobre el medio ambiente, pues esto va a hacer que se disminuya el requisito de sistemas de control adicionales para las emisiones que se puedan generar en el proceso. Entonces, todos estos son algunos de los beneficios que puede generar la implementación de estrategias de producción más limpia dentro de los procesos. A su vez, la producción más limpia podríamos verla enfocada en diferentes aspectos de un proceso. Particularmente podríamos enfocarla en el proceso o en el producto. Entonces, a nivel del proceso, a grosso modo, la producción más limpia consiste, por un lado, en el uso eficiente de las materias primas y de la energía. Digamos que esto consiste en un mejor uso de los insumos del proceso. De otro lado, también desde el punto de vista del proceso se podrían eliminar materias primas de carácter tóxico para evitar entonces el uso de sustancias que sean altamente contaminantes y de los efluentes que éstas puedan generar. Y a su vez, la reducción de la cantidad y la toxicidad de todos los residuos y emisiones. Entonces, con esta estrategia se pretende lograr esa reducción en las emisiones que se puedan generar
dentro de un determinado proceso, bien sea que reduzcamos la cantidad de emisiones que se está generando o la toxicidad de las sustancias que se emiten dentro de un determinado proceso productivo. Desde el punto de vista de los productos, por su parte, cuando hablamos de la producción más limpia, podríamos entonces reducir sobre todo el impacto que pueda tener el producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Esto incluye, por supuesto, la extracción de las materias primas y la entrada de energía, tratando entonces en este caso de que en el proceso mismo de obtención del producto se disminuye el impacto tanto en la extracción como en la energía utilizada para llevar a cabo el proceso. De otro lado, también sería importante lograr prolongar el tiempo de vida útil del producto para de esta manera disminuir las emisiones que genera el manejo de este producto ya en manos del consumidor final. Y por otro lado, también hay que pensar en el manejo y eliminación al final del ciclo de vida. Es decir, se debería diseñar u obtener productos de manera tal que el manejo que se le pueda dar al final del tiempo de vida útil sea un manejo también, digamos, ambientalmente con menores impactos en lo posible. Entonces, por ejemplo, si se rediseña un producto de manera que éste sea reciclable, pues podría dársele un mayor número de reusos a esos materiales que conforman el producto final y en esa medida se estaría disminuyendo el impacto ambiental que esto generaría. Eh, para el contexto de la industria química, sobre todo, y de la industria de alimentos, va a ser muy importante entonces enfocar el análisis de la producción más limpia en los procesos de producción industrial. En ese sentido, entonces, los procesos de producción industrial, como sabemos, nos permiten, partiendo de un conjunto de materias primas, lograr su transformación para obtener una serie de productos de interés. En ese proceso de transformación de las materias primas en productos, normalmente es inevitable que se tengan algunos materiales que quedan como desechos o emisiones generadas a partir de ese proceso productivo. Dentro de esas emisiones vamos a encontrar las que aquí denominamos propiamente como emisiones, que se generan y se liberan directamente en la atmósfera. Estas normalmente entonces se encuentran en fase gaseosa, estas emisiones que tenemos acá. De otro lado, también se podrían emitir aguas residuales que podrían surgir en los procesos productivos, dado que el agua es una materia prima que se suele utilizar con bastante frecuencia o un insumo que puede estar involucrado en el proceso y que muchas veces vamos a tener finalmente residuos que involucran grandes cantidades de agua y que se conocen como aguas residuales. Y por otro lado, tendríamos otro tipo de residuos que pueden surgir en el proceso. Pueden ser efluentes tanto líquidos como sólidos que resultan eventualmente en un proceso de transformación industrial. En todos estos casos, cuando hablamos de estos diferentes tipos de emisiones que se pueden presentar, la idea es evitar en lo posible que se generen estas emisiones o residuos y si no es posible evitarlas, por lo menos minimizar la cantidad que se va a emitir dentro del proceso. De esta manera, entonces, haciendo un manejo adecuado de las estrategias de producción más limpia, la intención sería reducir al mínimo tanto las aguas residuales como los residuos y las emisiones que se puedan generar del proceso productivo. En ese manejo de los residuos que se pueden generar en el proceso productivo, existe aquí este diagrama donde se representan las jerarquías de las estrategias de gestión de esos residuos. La idea es que se hace una clasificación de esas estrategias, yendo de las estrategias menos deseables o indeseables hasta las estrategias más deseables. Entonces, en primer lugar, dentro de la que catalogamos como indeseable estaría la disposición. Es decir, en lo posible, lo ideal sería evitar tener que disponer un residuo final del proceso. En lugar de la disposición, pues la primera opción sería tratamiento de esos residuos, de manera que podamos disminuir su carácter contaminante para que el impacto ambiental que esto genera sea el menor posible. Adicional al tratamiento, sería más conveniente en su lugar la recuperación y el reciclado, es decir, sería deseable en lo posible tomar ese residuo y hacer una recuperación de materias primas que se puedan utilizar en el proceso mismo y reciclarlas
dentro del proceso productivo. Esa sería otra opción que es más deseable que el tratamiento. En siguiente lugar estaría la reutilización, si se pudiera tomar esos materiales que están resultando como residuo del proceso y reutilizarlos en el proceso o en la obtención de otros productos, esto también podría contribuir a disminuir el impacto ambiental generado por el proceso. También estaría la reducción, esto tiene que ver un poco más con el diseño mismo del proceso, para hacer que se pueda disminuir o evitar por completo la generación de un determinado residuo. Cuando hablamos de reducción, la idea sería disminuir la cantidad de residuo que se genera y esto normalmente implica el uso más eficiente de las materias primas a través del uso de tecnologías adecuadas dentro del proceso. Y por último, la opción más deseable de todas sería evitar por completo la generación de residuos, lo cual implica un aprovechamiento completo y absoluto de las materias primas y los diferentes insumos utilizados en el proceso. Entonces, este sería el estadio deseable. Sin embargo, como hemos mencionado previamente, normalmente es inevitable que se genere algo de residuos. Entonces, pues, al implementar estrategias de producción más limpia, la idea sería, eh, si estamos en una condición de disposición de residuos, pues tratar de ir avanzando en las estrategias hasta llegar en lo posible a evitar la generación de dichos residuos. Ahora, aquí estamos centrando la atención en algunos aspectos ambientales que serían prioritarios para disminuir los impactos que se generan en el medio ambiente. Entonces, dentro de estos aspectos que se podrían priorizar desde el punto de vista ambiental, estarían en primer lugar el vertimiento de fluentes líquidos de alta carga contaminante que puedan contener, por ejemplo, sustancias que sean muy tóxicas. En ese caso, normalmente se acude a tratamientos que permiten reducir el contenido de estas sustancias tóxicas, como es el caso de moléculas orgánicas de carácter tóxico, se pueden eliminar, por ejemplo, mediante procesos de oxidación avanzada que permitan obtener finalmente un efluente en el cual las sustancias presentes ya puedan ser de carácter, ojalá, inocua para el medio ambiente. De otro lado está pues también como otro tema prioritario la generación de residuos, como ya lo hemos hablado, lo ideal sería evitar por completo generar residuos, pero de lo contrario pues hay que hacer esfuerzos para disminuir esa generación de residuos en el proceso productivo. También se encuentra la generación de emisiones atmosféricas, ya que esto afecta la calidad del aire circundante. Entonces habría que tratar de evitar esas emisiones atmosféricas y esto implica normalmente el uso de algunos sistemas de tratamiento dentro del proceso productivo que permitan eliminar esas emisiones. Por ejemplo, si estamos hablando de material particulado, podríamos utilizar sistemas de filtración especiales como filtros de mangas o precipitadores electrostáticos para disminuir y reducir al mínimo esas emisiones que se puedan estar generando en un determinado proceso. Y por otro lado, también está el uso eficiente de la energía, esto con el fin de disminuir el consumo energético del proceso y asimismo la huella de carbono que podría generar el proceso industrial. Entonces aquí en la actualidad existen múltiples estrategias para mejorar ese uso eficiente de la energía, como las estrategias de optimización energética e integración energética dentro de los procesos productivos, para aprovechar a su vez la energía disponible en algunas corrientes del proceso para disminuir a su vez el consumo de fluidos de servicio que puedan ser requeridos para suplir algunas de las necesidades del proceso mismo. Entonces en esto consiste este uso más eficiente de la energía. Y por otro lado, también hay en la actualidad un gran interés en disminuir la huella hídrica. Esto tiene que ver con el consumo y la contaminación del agua. Entonces, lo que se busca en este caso es ahorrar al máximo el agua presente en el proceso y aquí también se pueden hacer algunas estrategias de integración de la masa para disminuir el consumo de agua y de esta manera lograr un uso más eficiente de la misma. Esto, por un lado, es en cuanto al ahorro, pero también habría que pensar en disminuir la contaminación o la carga contaminante en las aguas efluentes de un determinado proceso industrial. Aquí entonces resumimos algunas de las estrategias y beneficios de la producción más limpia, que luego vamos a ampliar en la segunda parte cuando hablemos de la implementación. En primer lugar, estamos hablando entonces, dentro del enfoque de producción más limpia, de la estrategia de buenas prácticas operativas. Esto nos va a permitir, sobre todo, hacer un control a través del registro cuidadoso de tanto las materias primas consumidas como de los insumos utilizados y de los productos generados en el proceso.
Este control o seguimiento pues permite a su vez plantear estrategias de mejoramiento de los indicadores ambientales. Otra de las estrategias comúnmente utilizadas tiene que ver con la sustitución de materiales, esto buscando principalmente utilizar materiales de carácter renovable, que son más sostenibles, y o la disminución del uso de materiales de carácter contaminante. Esta tercera estrategia tiene que ver con cambios tecnológicos. Su relación está dada principalmente con la disponibilidad de nuevas tecnologías que permitan mejorar la eficiencia del proceso. Luego tendríamos el reciclaje interno. Ya hemos hablado un poco de una estrategia que consiste en reutilizar en lo posible materiales, sobre todo si hablamos de materia prima que pueda estar saliendo dentro de los efluentes del proceso. Entonces lo ideal sería recuperarlo y reutilizarlo dentro del proceso mismo. Y por otro lado, el rediseño de productos para disminuir el impacto ambiental que estos pueden tener en su ciclo de vida. A partir de estas estrategias se pueden lograr algunos beneficios como los que tenemos aquí en el lado derecho. Entonces, por un lado, se puede disminuir el costo de producción ante un uso más eficiente de los insumos. Se puede reducir también el uso de recursos naturales y la generación de residuos contaminantes, también debido a esa mejora en la eficiencia en los procesos. Se puede incrementar la competitividad en mercados nacionales e internacionales que cada vez son más exigentes en términos de solicitar los sellos ambientales en los procesos productivos. También se puede lograr un menor costo por incumplimiento ambiental. Como sabemos, cuando no se cumplen las normativas ambientales vigentes, puede incurrir en sanciones. Entonces, cuando se implementan estos procesos de producción más limpia, se puede disminuir ese costo asociado con el incumplimiento. Y por último, la disminución de costos de control de contaminación en la medida en que el proceso sea más eficiente y utilice materiales con menor toxicidad. A su vez, pues va a haber un costo menor en el control de esa contaminación potencial que se pueda generar dentro de un proceso productivo. Para poder implementar un proceso de producción más limpia, realmente se deberían involucrar múltiples actores y lo que se ha visto es que la implementación de estas metodologías ha venido originalmente un poco más incentivada desde una preocupación global por la calidad del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, se han involucrado entidades globales, particularmente la Organización de las Naciones Unidas a través de su unidad para el desarrollo industrial y su programa de medio ambiente. Entonces, esta entidad particularmente ha propiciado convenios y acuerdos internacionales para que los países y finalmente las industrias se comprometan en mejorar o disminuir el impacto ambiental que está siendo generado actualmente por diferentes actividades. De igual manera, es importante entonces la participación de los gobiernos, tanto nacionales como regionales, esto por la promoción de políticas públicas que permitan a su vez incentivar la generación de planes de producción más limpia en los diferentes sectores industriales. Hay un actor aquí que señalamos, que son los Centros Nacionales de Producción Más Limpia. Estos han sido promovidos precisamente por este programa de mejoramiento ambiental de las Naciones Unidas y permiten o promueven estrategias y mecanismos para que se implementen programas de producción más limpia en las diferentes naciones. Entonces se vuelve un apoyo para las industrias para poder implementar estos programas de producción más limpia. Por supuesto, un actor fundamental, en este caso, algunos dirían que es el actor principal, son las asociaciones y los sectores industriales, dado que allí es donde se agrupan las diferentes industrias, que es donde se implementarían estos procesos de producción más limpia para reducir el impacto ambiental que se está generando. Y por supuesto, otro actor muy importante va a ser el consumidor final. El consumidor final, a su vez, digamos que tiene a la mano la decisión de si consume o no un determinado producto y allí este consumidor de carácter responsable podría finalmente cambiar la balanza para hacer que los sectores industriales se comprometan mucho más con estas metodologías de producción más limpia, de manera que se reduzca el impacto ambiental que éstas pueden estar generando en determinado momento. Entonces el consumidor final también tiene un papel muy importante que jugar al ser un consumidor responsable y preferir aquellos productos que vienen de procesos de producción más limpios.
Queríamos mostrar en esta diapositiva precisamente esa red global de centros de producción más limpia. Habíamos mencionado que un actor dentro de la producción más limpia son los centros de producción más limpia promovidos por la ONUDE y el programa precisamente de mejoramiento ambiental de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de allí se han generado estos centros nacionales de producción más limpia, que son los que se encuentran en esta diapositiva, en esta imagen en azul directamente. Están ubicados en algunos países. Podemos ver que a nivel de Latinoamérica encontraríamos implementaciones de estos centros nacionales de producción más limpia, principalmente en Centroamérica y en Brasil. Los demás países no contamos directamente con centros nacionales de producción más limpia, pero sí con algunos miembros de esa red de centros de producción más limpia. Entonces, la idea es que estos centros o miembros de la red ayuden o promuevan la implementación de programas de producción más limpia en los sectores industriales para de esta manera disminuir el impacto ambiental que se genera en los procesos productivos. Y algunas estrategias que se pueden implementar para estimular el uso de la producción más limpia, digamos que aquí están clasificadas en dos grandes grupos. Estarían las estrategias de índole económico y otras estrategias. Cuando hablamos de estrategias de índole económico, tiene que ver con incentivos tributarios y con incentivos financieros. En el segundo caso, se trata de préstamos que se le pueden dar a las empresas para que puedan implementar estos programas de producción más limpia, que tengan en ese caso algunos beneficios con tasas de interés menores que las que se tendría comercialmente. Y en cuanto a incentivos tributarios, se trata precisamente de disminuir los impuestos que tendría que pagar una determinada empresa al incurrir en programas de producción más limpia, en los que se pueda verificar precisamente la mejora continua dentro de los procesos productivos gracias a esos programas. Otras estrategias que se implementan en la actualidad para promover el uso de la producción más limpia en las empresas son, en primer lugar, los acuerdos ambientales multilaterales. Esto tiene que ver con organismos internacionales, sobre todo de comercio, que en algunos casos están exigiendo cada vez más la presencia o el cumplimiento de acuerdos internacionales a nivel ambiental, y esto pues promovería o favorecería la implementación de esos programas de producción más limpia para que de esta manera las empresas puedan cumplir con los estándares internacionales y poder de esta manera a su vez vincularse a mercados internacionales cada vez más exigentes en este sentido. De otro lado estarían, digamos, sistemas de gestión ambiental y particularmente la norma ISO 14000, que está enfocada precisamente en la mejora de los indicadores asociados con la producción más limpia. De otro lado, se encuentran también estrategias como el ecoetiquetado, cuya intención es básicamente resaltar aquellos desarrollos de productos que se encuentran en el comercio que están cumpliendo con parámetros asociados con la producción más limpia. De manera que esto facilita el conocimiento por parte del consumidor final de cuáles productos están cumpliendo con esas tendencias de producción más limpia y por lo tanto pueda tomar una decisión informada sobre el tipo de producto que desea consumir. A su vez están los convenios empresariales para el mejoramiento que podrían estimular la implementación de estas estrategias. También están algunos reconocimientos por desempeño que permitirían, en este caso, reconocer los esfuerzos de algunas empresas a través de ciertos premios o incentivos específicos en los cuales, digamos, se concursa en este caso según las iniciativas que tenga cada empresa y se les da un reconocimiento para estimular precisamente la implementación de estos programas de producción más limpia. Y por otro lado, hablamos de la legislación proactiva, en la cual la idea es que a su vez las mismas empresas sean promotoras de la producción más limpia y que en últimas terminen impactando las políticas públicas para exigir cada vez más la implementación de este tipo de programas de producción más limpia.